Rusia será derrotada en el campo de batalla. Así lo aseguran altos voceros de la Unión Europea, señalando que la entrega de armamento a Zelensky no se detendrá hasta doblegar militarmente al Kremlin. Una muestra de valentía y defensa de la paz ¿Cómo? ¿Que Putin declaró que no buscan una guerra, pero si la Unión Europea quiere guerra, ¿Rusia está preparada? Ok. Insólita amenaza desde el Kremlin. El régimen ruso, sin mediar provocación alguna por parte de la Unión Europea, acaba de amenazar a todo el mundo libre con un inminente ataque, muy posiblemente nuclear y apocalíptico. Y ahora sigamos con otras noticias con nuestra siempre objetiva y balanceada mirada al acontecer mundial. En la Unión Europea necesitan con urgencia a alguien que les traduzca de forma fiel y precisa las palabras de Vladimir Putin. Bueno, no, en Bruselas entienden perfectamente lo que dice el presidente de Rusia y lo que requieren más bien con urgencia es un psiquiatra competente o ajustar las dosis de medicación. En días recientes, medios hegemónicos y voceros políticos en Europa Occidental hicieron un auténtico escándalo por unas declaraciones de su actual villano predilecto, señalando que Putin había amenazado con atacar la Unión Europea. La habitual histeria guerrerista de Bruselas batió su propia marca, lo que es bastante meritorio teniendo en cuenta que van superándose a sí mismos prácticamente cada día desde hace casi 4 años. Pero, ¿qué dijo exactamente el presidente ruso para que en el jardín reaccionaran airadamente agitando sus tijeras de podar y regaderas? Escuchémoslo en sus propias palabras. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Bien, no parece muy difícil de entender, ¿verdad que no? Pero por si acaso vamos a repetirlo una vez más. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Sencillito, ¿no? Sin embargo, como pareciera que los burócratas de Bruselas tienen dificultades de comprensión, vamos a desglosarlo por partes. Cuando Putin dice no vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho 100 veces, está diciendo por centésima o centésimo primera vez, según se interprete sus palabras, que Rusia ni busca, ni le interesa, ni pretende tener un enfrentamiento bélico con ninguno de sus 27 vecinos del oeste europeo. Hasta ahí todo claro. Incluso Kaja Kallas podría entenderlo sin ayuda externa, poniendo algo de esfuerzo de su parte, claro está. Pero el mandatario ruso dice algo más. En concreto, afirma que si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados desde ya mismo. Es decir, si la Unión Europea quiere guerra con Rusia y da ese paso en primer lugar, en Moscú están preparados para ese escenario. Fíjense que hay un sí condicional al inicio de su frase. Si Europa de repente quiere entrar en guerra y lo hace, estamos preparados. Es decir, si desde Bruselas no dan ese primer paso, no habrá confrontación. Fácil de entender, ¿no? Imaginen cómo, si con algo tan fácil de entender entraron en pánico sin motivo, cómo fue su reacción ante lo otro que dijo Putin en ese mismo contexto. Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Bueno, si el primer fragmento que les mostramos, que es tan sencillo de comprender, parece haberle costado tanto a los altos representantes europeos, hacerles entender esto último sería un poco como tratar de explicarle el Big Bang a un hámster, pero haremos el intento. Porque si en la primera secuencia que les mostramos Putin se limitaba a subrayar por enésima ocasión algo tan sencillo como que a Rusia no le interesa atacar a ningún miembro de la OTAN o la Unión Europea, pero que no se quedaría cruzada de brazos de ser atacada, en esta segunda advierte cómo sería esa respuesta en el supuesto de sufrir un ataque.
Y acá es bueno traer a la memoria las declaraciones que hizo el presidente ruso hace más de un año cuando fue entrevistado por Tucker Carlson, en las que describía el conflicto ruso-ucraniano como un enfrentamiento que tiene mucho de guerra civil entre pueblos que pueden considerarse como más que hermanos. Por eso, en las recientes declaraciones que tanto revuelo causaron artificialmente, Putin recuerda una vez más que en su enfrentamiento con Kiev, Moscú no está haciendo uso de toda su capacidad militar, ni en armamento, ni en estrategia, ni en intensidad. Pero que, en paralelo al hecho de que Rusia no ha entrado en guerra de verdad con su vecino del sur por cercanía histórica y cultural, es bueno tener en cuenta que los vínculos rusos con Europa Occidental no son ni remotamente comparables, como tampoco lo sería la reacción del Kremlin ante una agresión proveniente desde allí. Región donde, además, salvo menos de un puñado de excepciones, todos los países de Europa Occidental pertenecen a su vez a una alianza nuclear como la OTAN. Lo paradójico del asunto es que esto sí que lo entienden y lo saben perfectamente en Bruselas, pero no les importa fingir demencia y, ya que están, amnesia. Demencia haciendo creer que los están amenazando y, sobre todo, amnesia, simulando que ellos jamás han amenazado a nadie, cuando la verdad es que ni lo uno ni lo otro. Por un lado, a Rusia no le interesa ampliar y escalar un conflicto armado en el que lleva ventaja desde el inicio, tal como se comprueba en el terreno cada vez más con cada día que transcurre sin un acuerdo. Quienes pudieran tener interés en escalar las hostilidades, a pesar del elevado riesgo de confrontación global, son quienes sienten que van perdiendo, aunque no lo reconozcan en público. Por el otro, desde Bruselas no pueden decir que nunca hayan amenazado a Moscú como tratan de hacer creer. Al contrario. Y no hablamos solo de amenazas financieras en forma de sanciones e intentos de aislarla de la economía global, sino también de amenazas militares. Porque de igual manera que la guerra que se libra entre Ucrania y Rusia es una guerra proxy entre la OTAN y Rusia a través de Ucrania, las amenazas también se dan de forma proxy a través del mismo intermediario. Ya desde 2014, desde el norte global, armaron y alentaron el enfrentamiento y 8 años después se involucraron por completo en él. No solo entregando armamento de toda clase y cada vez mayor alcance a Kiev, sino empujándola a continuar el enfrentamiento a toda costa, señalando que el conflicto debía dirimirse en el campo de batalla, tal como aseguró el ex canciller europeo Josep Borrell en su momento, o animando a Zelensky a usar las armas dentro del territorio ruso, reconocido como ruso incluso por Ucrania, como hizo invocando el derecho a la defensa, el por entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Entonces, los intentos de Bruselas para mostrarse como una inocente víctima amenazada por Moscú no son más que parte central de su discurso para justificar el aumento del gasto militar en la Unión Europea y de esa manera tratar de alargar un conflicto que alentaron desde sus inicios para infligir una derrota estratégica para Rusia que cada día que pasa se parece más y más a una derrota estratégica para sí mismos.